Hola Melissa. Hola Oscar. Y hola oyentes y bienvenidos a otro episodio de Radio Areito. Definitivamente y finalmente ya estamos all in con este nombre y en el día de hoy tenemos Radio Areito, que es una de las expresiones de fachadas. Muy importante, gracias Melissa por traer eso a la mesa. Es uno de los proyectos que estamos impulsando a través de la organización Fachadas Dominicanas y de la cual Melissa, por cierto, es parte, en caso de que no haya quedado suficientemente claro a esta altura del podcast. Pero hoy tenemos un episodio que le va a gustar mucho a Melissa tocando el tema, porque no vamos a estar hablando con un arquitecto o una arquitecta, sino que vamos a estar hablando con una persona vinculada a la memoria, al trabajo de la memoria histórica, la difusión, la concientización, bueno, de la memoria histórica y de los conocimientos en general. Hoy vamos a estar hablando con C. Cordero. Así que, hola, C. Cordero, ¿cómo estás? Hola, hola, un placer estar por aquí. Hola. Saludos. Mira, dinos un poquito y dile a todo el mundo quién tú eres, qué tú haces. Háblanos un poco de ti. Bien, bueno, pues yo soy C. Cordero. Ya me presentaron así, siempre me presento así cuando subo escenario. Soy de Dajabón, estudié filosofía y por eso me dedico a la comedia. Y por eso... El arco, él está con el arco. Tú sabes, Sí, lo de él son los arcos. La razón Sí. de este altar votivo detrás, el arco de la entrada de Dajabón, es por eso. Quizá hayan otras imágenes de Dajabón por ahí, no sé. Y básicamente yo estoy aquí invitado en calidad de persona a la que le atraen algunos aspectos de la historia, no solo dominicana, sino general, y que comparto parte de eso a través de una cuenta que se llama La Sonrisa Sin Gato, que les invito a seguir, que es un proyecto, digamos, personal, que tiene la intención de usar esa herramienta que es el humor, que es algo que para mí es, digamos, natural, como una vía para llevar ciertos temas de cultura general, haciendo mucho hincapié en historia, ciencias, arte, todo eso porque entiendo que nos hace mucha falta y que quizá necesitemos esas alternativas en redes sociales porque hay mucho de todo y hace falta eso. Claro, claro. Y además, o sea, es súper interesante. O sea, tú eres filósofo, Sí. Que usas el humor para transmitir ideas complejas, pero de una manera que sea accesible, graciosa y no es por nada muy entretenido también. O sea, el delivery. Además, tú eres stand-up, ¿no? Sí. O sea que, bueno, en algo me identifico porque yo soy una stand-up frustrada. No, ningún frustrada. Melissa tuvo un primer intento de stand-up comedy. Un primer y ¿En único serio? intento en el open mic del Comedy Club. ¿Cuando estaba dónde? El Comedy Club. Bueno, en cuando todavía estaba en itinerante. Acrópolis. Ah, es verdad, Estaba en en Acrópolis. Sí, Ok. sí. Y nada, sí. Fue muy chulo, pero Claro. no se Es algo que vuelve- todo el mundo debería hacer en algún momento de su vida. Bueno, eso opino yo también, Sí. pero yo ya por lo menos puedo decir que lo hice una vez y que no me fue mal, hubo risas. Y puede seguirlo haciendo, por lo menos. Y créeme que lo mío fue algo también bastante fuera de lo común, pero bueno, Fue muy funcionó. jocoso realmente. Funcionó. Tiene que haber un video. Yo me encargaré de buscarlo ahí. Tomás, atención. Bueno, pero nada, entonces lo que sí es que me parece interesante que tu motivación, o sea, ¿verdad? Que tu parte intelectual, tus estudios, todo eso, ¿verdad? De esos asuntos filosóficos que no son como muy fáciles para mucha gente entender. De hecho, viendo algunos de tus posts, o sea, explicar lo que es una falacia, eso es dificilísimo. O sea, por ejemplo, y sin embargo, de una manera muy, muy light, se logra. Entonces, nosotros como aquí de lo que hablamos es de patrimonio y de edificios Y de memoria histórica. y de partes de la ciudad y del desarrollo como urbano y de la parte edificada de nuestro país. A veces es un tema muy denso y que uno de los principales problemas que tenemos a nivel de difusión es que justamente no calamos, o sea, no calan los temas con la mayoría de la población. A veces no conectan porque utilizamos términos, y me incluyo,
términos muy rebuscados, a veces nos concentramos mucho en las fechas, a veces nos concentramos mucho en los personajes históricos que sí son importantes, pero también está el factor de que el mensaje llegue y obviamente un buen mensaje, no que vamos a distorsionar la historia o el tema o los términos para que el mensaje llegue, pero hay que recurrir a diferentes mecanismos para que eso ocurra. Y ese es el objetivo por el cual hoy estamos conversando con Cordero acá, para entender un poco de cómo lo hace, de dónde nace y, bueno, aprender a ver si podemos a captar algo de algunos eso. tips para que sea entretenido. Y también porque Melissa ya me dijo, yo no vuelvo a otro episodio donde hay un arquitecto. Ay, Entonces... él le cogió con eso. Tú me vas a poner a mí en contra de todo un gremio, lo cual no es cierto. O sea, me encanta que vengan. Además, hemos tenido la suerte de que realmente hemos traído arquitectos que, independientemente de todo, son gente que han tenido mucho espacio para hablar y que se han expresado de una manera muy clara. No vamos a decir que... No vamos a especificar qué personas por nombre y apellido, pero algo importante también es que Radio Reíto no es solamente un medio de conexión y difusión con arquitectos y arquitectas, sino que Radio Reíto es un medio de comunicación con personas involucradas con el patrimonio cultural y la memoria histórica. Así que eso es independientemente. De hecho, yo no soy arquitecto, yo soy economista, entonces ahí estamos hablando de esos temas. De hecho, es importante integrar a otras disciplinas a este tipo de temas. Y así por lo que... tanto, ahora por fin vamos a escucharte a ti. Ahora, vamos a partir de o sea, ¿qué de eso tú has, con esos temas, qué tú has tratado, qué te interesa, cómo tú lo ves? Yo entiendo que el punto de partida para yo compartir cierto tema es la admiración o la fascinación. Cuando yo sé que hay algo que la primera vez que yo lo supe fue como que, ¿what? Oh, pero qué interesante. Claro, eso soy yo. O sea, porque cada cabeza es un mundo. Entonces, pero yo lo comparto porque a fin de cuentas es mi cuenta. Exacto. Yo hago lo que quiera con ella. No le pago a nadie. Exacto. Entonces, me doy el lujo de compartir eso que a mí me resulta interesante, que a otra gente no les resulta interesante. Perfectamente, siga por ahí. Hay gente que se toma la molestia hasta de dejar el comentario. Que no me interesa. Pero que la verdad, me encantaría tener la disponibilidad de tiempo. Me encanta que tú vienes con el pin incluido. Sí, porque que usted tenga la cachaza de ver un contenido, si lo vio, porque cuando viene a ver, y tomarse el tiempo de comentar, no me interesa. Como que, primero, el tiempo que tiene, la relajación y también la autoestima, porque usted cree que a una persona, al resto del mundo, le interesa saber lo que a usted no le interesa. ¿Tú sabes cómo yo le digo a esa gente? Esas son gente satánica. Ay, Dios mío. Espérate. Claro, no, porque eso son cosas del demonio, no podemos. No, pero mira, déjame decirte, eso es engagement. Eso es engagement. No importa lo que ponga. Y créeme, así mismo te lo digo. Su comentario sí nos interesa. Gracias. Siga, ponga todo ahí, todo su disgusto. Pero te iba a decir Yo te admiro. No. Que, ¿verdad? Gracias por el comentario. Y a propósito de los satánicos, no tengo nada en favor del satanismo ni nada por el estilo, pero déjame decirte, bueno. Tampoco no sé de nadie que me haya hecho. De hecho, yo sí tengo constancia de... Bueno, mejor no voy a decir eso. La única persona satánica que yo he conocido, una persona, un solo individuo, es el infeliz más grande que tú puedes conocer en la vida. Era un carajo que trabajaba en un supermercado en el área de vegetales. Y entonces, como yo estaba criando plantas, él, la tierra que le quitaba la yuca, me la llevaba. Dije, mira para la planta, esa tierra es buena. Y yo, ¿y tú eres satánico? No, hombre, no. O sea, como... yo me imagino ese supermercado, los vegetales, sí, hablando de noche. De la boca para afuera. Era de la boca para afuera. Yo lo veía y yo decía, ojalá hay muchos cristianos fueran satánicos como tú, la verdad. Y que con la verdura que tú cocinabas... yo no te quiero estar blasfemando. Tranquilo, ¿no? Porque con la verdura que tú cocinabas el sancocho de ese supermercado, el sancocho como que se hacía una pócima y comenzaba a hablar y a pronunciar. Sancocho diabólico. Pues bueno, quedaba bueno por lo menos. De que estaba más bueno que el diablo.
Miren, pero ustedes quieren que nos desmoneticen, que ¿Será? nos tumben todo. ¿Cómo es la cosa? Primero vamos a estar monetizados para que nos puedan desmonetizar. Así que si tú eres una empresa que desea colaborar con la sostenibilidad financiera de este espacio, este es tu momento de monetizarnos para entonces desmonetizarnos con este tipo de comentarios. Bueno, excelente. Mira, entonces dime algo. Como tú dices, a mí me parece interesante esa idea de que más que transmitir un conocimiento, a veces es transmitir un entusiasmo. O sea, es con la pasión con la que alguien puede estar hablando de algo, le puede llamar la atención a alguien que ve acá, pero ¿y por qué que esta persona como que se siente tan emocionada o le parece tan chulo o tan wow este tema? Es como que quizá lo puedes crear como un efecto de contagio. Claro. Y entonces, a veces realmente, yo creo que en parte una de las cosas que yo sí he notado a través de lo que hemos hecho aquí es que a las personas a veces les resulta como interesante que nosotros hablando precisamente, qué sé yo, con alguien que trabajó en una obra y está diciendo, no, porque entonces mezclando cosas y bregando con aquello y no sé cuánto, entonces después nosotros caemos en cuenta que esa persona entonces acabó poniéndole la mano a piedra que la trajeron de hace 500 años y como que, wow, qué chulería, o sea, y al final, los comentarios a veces que nos hacen y eso, las personas que escuchan dicen, no, es que de verdad es chulo porque es definitivamente la forma en que uno puede hablar de algo cambia la percepción de ese tema hacia las otras personas, porque puede ser algo que si tú lo dices, como tal vez se usaba mucho en la educación anteriormente, ¿verdad? Que se paraba un profesor ahí con una tiza en una pizarra a recitar una cosa, copia. En el 1844. O a dictar y tú copiar y que si que sea, cualquiera se le va a la cabeza a pensar en cualquier otra cosa. Pero si tú ves una persona realmente como completamente nerding out, como digo yo, es como que, de hecho, fíjense que ya incluso el término nerd no tiene una connotación negativa como lo tenía antes, porque ahora ser un nerd es literalmente que tú te emocionas con un tema y te coges con eso y tú te sumerges en ese tema y te va en una. Entonces, bueno, nosotros aquí somos unos nerds del patrimonio y nos gusta mucho hablar de eso. Entonces, ahorita yo sé que Oscar te tenía al coger un chinglaloma preguntándote de edificios que te gustan y que te llaman la atención. Así pero fue que llegamos al arco, que al final fuiste tú, Oscar. Sí, fue... El pobre nos sugirió varias cosas y tú agarraste y pusiste el arco. Pero, se sintió presionado porque mejor resolución tenía. Pero independientemente de que sea un edificio, o sea, ¿para ti qué significa, por ejemplo, la arquitectura? O sea, los espacios en un país como este, o sea, y dentro del conocimiento que tú tienes, ¿qué implica eso para alguien como tú? Bueno, yendo desde lo primero que tú comentabas, del tema de la pasión y el entusiasmo por la transmisión del tema que sea, yo eso lo tengo sumamente claro. O sea, él dice don Federico Enrique Gratero que lo peor que le puede pasar a un estudiante es tener un profesor sin gracia. Y todos hemos tenido esos profesores. Ay, hombre, sí. Y también hemos tenido la otra cara de la moneda, el profesor entusiasta que le gusta algo en particular y que aunque quizá a ti el tema no te interese para nada, por lo menos se vuelve un poco más ameno ese trago amargo que es esa clase, que aunque sea... porque los estudiantes son reos de confianza, ellos están ahí presos obligados a escuchar al profesor. Entonces, uno tiene que tratar de hacerle la vida lo más fácil posible en la medida en que eso no interfiera con su proceso. Uh-huh. Entonces, como yo he sido profesor y he estado tanto de aquel lado como de este, trataba de tomar de mi experiencia como estudiante para tratar de transmitir de la mejor manera posible el conocimiento que sea, porque decía Ortega y Gasset que en España, y vale lo mismo para Latinoamérica entera, para educar es preciso seducir. Y no hay cosa más seductora, en el buen sentido de la palabra, que el entusiasmo por algo. Cuando a ti te gusta algo de verdad, cuando el hecho de que
como tú decías, alguien estuvo, qué sé yo, en un proceso como moviendo los restos de Duarte, por ejemplo, al altar de la patria, cuando se hizo. Yo tuve un profesor que estuvo ahí, Oh, wow. que por cuestiones del Instituto Artiano, no sé qué, masonería y tal, tuvo que estar ahí por una cuestión de ritos y tal. Y el hecho de que ese señor esté ahí es impresionante. A veces a mí en unos momentos dados, con unos paseos que hacíamos con unos estudiantes, me gustaba mucho, a veces haciendo efectista y tal, llevarlos a la zona, llevarlos ahí a la iglesia del Carmen, mostrarles, miren, esta es la iglesia del Carmen. El día del Carmen es tal día. ¿Ustedes saben qué pasó ese día también? Ese día es el día de la fundación de la Trinitaria. Están ellos ahí escuchando. Porque aprovechando que la iglesia estaba llena de gente y tal, como el gobierno prohibía la reunión de personas, Duarte llamó a sus compañeros y se reunieron a fundar la Trinitaria. Ahí en esa casa, ahí en la casa de Doña Chepita. ¿Y qué? Ahí fue que se fundó la Trinitaria. Sí, entonces cruzan, porque estamos viendo esto, pero el lugar está allí. Entonces, wow. Está buenísimo eso. Sí, han estado en la posibilidad, está abierta la casa y ven, entran y aquí se fundó la Trinitaria. Como que, wow. Sí. Y trayendo eso a otro comentario que tú hacías, el hecho de uno estar en contacto con la historia a través de ese patrimonio material que son los monumentos, las casas, las mismas calles, y que esté dicho, porque hay muchísimos sitios aquí que son importantes, tienen capas de historia. O sea, esto en tal fecha fue esto, en tal fecha fue lo otro, en tal fecha fue lo otro. Y están ahí, nadie sabe. Como que, entonces, si eso estuviese señalizado, como que, wow, en este momento yo estoy donde fulano estuvo preso, fulano gobernó, fulano hizo esta cosa, de aquí escribió fulano, de aquí se mató fulano, qué sé yo. Eso te da otra perspectiva de la historia. Es como la gente que vive en Italia, que tiene ahí el Coliseo, que tiene, qué sé yo, el mismo Vaticano. O sea, es una relación diferente con la historia. Que coincidencialmente estábamos hablando de eso el episodio pasado, que teníamos a Marina Bianchi, creo que lo estoy pronunciando bien, y ella nos hablaba de eso mismo, de que la empresa donde ellos trabajan tiene sede en Italia y ellos trabajan con capas y capas y capas históricas. Por ejemplo, ellos estuvieron trabajando con la restauración del Puente Rialto en Venecia. Y ella nos cuenta eso mismo, que o sea, que es básicamente un rompecabezas que tú le tienes que ir dando forma, interpretando y hablando con el edificio. No, y eso que tú mencionas, por ejemplo, de la parte vivencial, de que a veces, ¿verdad? Como esa transmisión, lo hemos hablado también en varios episodios aquí, de la importancia de los monumentos, porque cuando tú estás ahí y te empiezan a decir cosas, como tú dices, que pasaron ahí, tú inmediatamente te la puedes como imaginar pasando. A mí me encanta eso, de que yo entré al Alcázar, por ejemplo, y me empiezan a decir, no, que aquí se hacía esto y que aquí se hacía... A mí no me importa lo que está exhibiéndose ahí. Mira, pueden tener corona, traje, y si me dicen que eso no lo usaban ahí, como que ya como que no se me decía. Yo prefiero que me digan, mira, ahí era que estaba el baño, ahí era que hacían la comida, porque yo como que me empiezo a imaginar la vida en ese momento. De hecho, no sé si ustedes conocen el caso de Pompeya, que quedó bajo las cenizas sí. Y que cuando han quitado estas cenizas, eso estaba prácticamente intacto ahí. Ahí estaban hasta platos puestos encima de mesa. Y los cuerpos humanos completamente. Bueno, quedaban como las... bibliotecas. O sea, todo, o sea, eso estaba... para mí es una de las cosas más fascinantes que hay, porque tú puedes literalmente ver el momento congelado del tiempo, O sea, una cosa rarísima que solamente pudo haber pasado de la forma tan random que pasó, pero el hecho de tú poder ver esa cotidianidad de esa gente ahí,
Eso para mí es como sumamente interesante. O Te sea, ayuda a conectar también, porque tú te das cuenta que eran gente igual que nosotros, comían, que tenían estudiaban, perro, tenían gato. pareja. Sí, o sea, realmente las decoraciones, porque muchas veces no se sabía ni siquiera bien de qué color eran las cosas, porque eso, el color se pierde. Y eso estaban los colores preservados igualito. Y incluso mucha gente no sabe que la ciudad colonial nuestra se le volvió a introducir el color hace unos 15 años, ¿verdad? Cuando empezaron a restaurar la ciudad colonial con los fondos del BID, se empezó a incluir color porque por mucho tiempo la pintaban de blanco, La historia es beige, o sea. Ajá, y cuando empezaron a hacer la arqueología, las casas habían tenido 4 y 5 colores diferentes. Estamos hablando de que hace 200 años, la casa era de un color súper vibrante, eran roja, amarilla, y uno siempre creía como como que las ciudades coloniales son blancas, que siempre son iguales, y no, o sea, y es lo mismo, como que de repente, como tú dices, a mí me gusta mucho pensar como en eso, de que nosotros nada más somos como un corte de la humanidad, ¿verdad? Nosotros estamos aquí un rato y después vamos a desaparecer, pero quedan Una capa más. Pero quedan estas estructuras que sí están ahí. ¿Tú entiendes? O sea, como que te dejan esa evidencia física de lo que... De nuestro paso por este mundo. Que son el testigo de todo lo que ha acontecido a lo largo de mucho tiempo. Que esa es una cosa que también nosotros, debido a deficiencias educativas heredadas de décadas de... Bueno, nuestra relación con el tiempo, con el pasado y con la historia es como que muy aleatoria. La mayoría de los jóvenes quizá uno les pregunta y Jesucristo, Colón y los dinosaurios están como en una nebulosa temporal ahí que no como que está todo definido. Entonces a veces necesitamos imperativamente eso, tener como que clara en términos generales la historia de la humanidad, de por dónde van las cosas, de qué sé yo, lo clásico es una cosa, lo moderno es una cosa. Entonces, todos esos conceptos que nos ayudan a organizar el tiempo, por lo menos para poder entenderlo, tener una interpretación de él, y después situar nuestra historia dentro de eso. Porque a nosotros se nos enseña la historia dominicana como si aquí estuviese sucediendo lo que sucedió aquí, fuera de todo lo que es el mundo. No hay conexión con nada, ni siquiera con la historia de Haití. Bueno, esa es la de la que menos conecta. Por supuesto. Entonces, la mala independencia. El Tratado de Basilea. En esta semana, si mal no recuerdo, se cumple un aniversario del inicio de la Revolución Haitiana, que es un hecho fundamental para la historia universal. Sí, totalmente. Para la historia universal. Eso nosotros deberíamos de saberlo. Pero no solamente por la relación que tiene la Revolución Haitiana con la historia nuestra, con toda la historia de América Latina. Sí. Y la de Estados Unidos incluso también. Por supuesto. Tú sabes que nosotros tenemos ahí hablando del tema y ya no vamos a ir por lo controversial porque esto va a llegar a 1 millón de views, no mentira. Ay, hombre. Estoy como lo de embocero en lo cosas musicales. Pero ok, el tema... 1 millón de copias vendidas. Como Trump con los crowds. No vayamos tan controversiales. Esperemos resultados de las elecciones. Pero nada, lo que te iba a mencionar era que... algo controversial que tenemos en nuestra historia es que muchos de los países celebran su emancipación como una fecha de celebración de la emancipación, del fin de la esclavitud. Y a nosotros nos sucede que el fin de la esclavitud se da junto con la invasión haitiana, que la declara Boyer aquí en el 1822. Entonces tenemos esa contrariedad que no hemos logrado todavía como sociedad apreciar. Que fue uno de los aportes de haber sido parte de ese proceso junto con Haití. Y luego, bueno, nos separamos, ¿ok? Pero yo creo que sí, que es cierto que tal vez no se valora, digamos, que fueron una serie de ideas encontradas que duraron un tiempo ahí, en verdad, entre los grupos que pensaban que no, que era mejor hacer una cosa, no, que era mejor, incluso dentro del mismo lado dominicano, ¿verdad? Que no todo el mundo estaba en la misma página. ¿Y todavía no? Bueno, pero lo que quiero decir es que es una historia mucho más, digamos, como
compleja, rica. Exacto. Sí. Y interconectada, que la de que aquí nos invadieron y nosotros nos liberamos de ellos. Sí, o sea, como que esa es la forma. Blanco y negro, lo bueno y lo malo, los Exacto. héroes, Ajá. nosotros y ellos. Y entonces O sea, realmente, aunque es verdad, sin entrar en que, bueno, somos dos naciones, dos estados separados, bla, 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 nadie está hablando de otra cosa, pero definitivamente con una historia totalmente, o sea, relacionada. Y que, por ejemplo, muchas partes de nuestras regiones de nuestro país han tenido principalmente toda, ¿verdad? La parte fronteriza. Bueno, Dajabón y otras partes Dajabón fue el primer pueblo que dijo, no vamos de aquel lado. O sea, por poner por ejemplo. Y es una realidad histórica, social y política. O sea, estábamos en un momento en que el gobierno centralizado de este lado no le estaba brindando prácticamente nada. Y el gobernador de allá, auspiciado por las, digamos... los grupos. No es la primera vez que sucede eso, que un pedazo de tierra dice, no, yo me voy con este lado, porque sí o porque no. Eso está en la historia de América todo el tiempo. Pasó con Texas, con Estados Unidos, con Panamá y Colombia, con los grupos humanos deciden. Sí. ¿Están escuchando, santiaguero? La batalla del 30 de marzo. Por aquí. ya saben a quién culpar. No. Y el problema de ver la historia como una cuestión dicotómica de lo bueno o lo malo y no en su complejidad es ese. Como que queremos siempre ponernos el traje de héroe y nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Y la realidad es mucho más compleja de ahí. La realidad tiene muchos tonos de grises. Y es bueno conocerla y tratar de, en lugar de estar buscando culpables, entender nuestro pasado para tratar de entender un chin mejor nuestro presente, porque el futuro va a venir y tenemos que enfrentarnos a él con un poquito más de conciencia y no nada más desde esa noción de los enemigos y que no va para ningún sitio, la verdad. O sea, Cordero, ya que tú mencionas eso, me llega la pregunta a la cabeza. ¿Tú crees realmente que, como filósofo, como comediante, como persona, que la historia está ahí realmente para aprender de ella y no volver a repetirla? no. ¿Y cuál sería entonces el objetivo de la memoria histórica? No, es necesario. O sea, lo que pasa es que estamos partiendo del supuesto de que si la conocemos no la vamos a repetir. Y la verdad, hemos conocido la historia y hemos metido la pata a sí mismo otras veces. Digo porque hay gente que no cree que todo lo que pasó en la historia es un error. Al contrario. Hay gente que quiere volver a una gloria previa del pasado, etcétera. Y también, si hablamos de la historia, también estamos suponiendo como que la historia es una y ya. Y la historia son hechos que sucedieron, que no estuvimos ahí, no lo vimos, que tenemos ciertos testimonios, quizá de gente que estuvo ahí, a veces de gente que no estuvo ahí, además de las evidencias materiales, monumentos, documentos, etcétera. Pero que a fin de cuentas hay un discurso histórico que es una interpretación de esos hechos y que hay, en primer grado, hay diferentes historias. Una cosa es la historia que se nos cuenta desde la escuela como una institución cultural y la cultura tiene esa necesidad de reproducirse, que nos reproduce el relato nacional del cual todos somos, digamos que parte. Esto es tu historia. Tú eres dominicano y esto es lo que tú eres. Y esa es una historia. Que esa historia sea fiel a todo lo que sucedió y la complejidad, sabemos que no, porque si tú vas al Instituto Dominicano de la Historia, te vas a encontrar con los historiadores matándose por un reguero de cosas que se simplifican en la historia que se nos cuenta desde la escuela, porque fulano de tal, sí, fue fundador de la Trinitaria, ok, pero después estaba en la anexión. Pero eso no se llama como lo que le dicen el mito nacional. O sea, todas las naciones o todas las tienen que crear un mito. Tienen un relato. El mito nacional. Bueno, y eso es lo que es. Parte de ese mito tiene algo que ver con los hechos históricos, pero sabemos que eso es una narrativa que lo que tiene que... Su fin es muy específico, como tú dices. Que la creación de una cohesión... Una identidad nacional. Y que las personas se sientan pertenecientes a esa narrativa. Pero
Eso es una cosa. Ahora, vamos a decir, cuando hablamos de historia desde el punto de vista académico-científico, Correcto. entonces ahí ya eso es otra cosa. Son otros 20 pesos. Pero primero quiero poner eso en claro porque la mayoría de la gente no tiene eso eso claro. sabe Claro. su cuento de hadas. Y uno de los problemas fundamentales es que esa narrativa para República Dominicana está muy montada sobre un enemigo. O sea, si hay algo que siempre conviene tener es un enemigo Pero mira, toda resulta situación. que, por ejemplo, mira, el satánico era... Por ejemplo, no era tan mal. un infeliz. Se escuchó, era el Dime final. Seol. O sea, tú ves que al ¿Qué te final va a esos decir? enemigos, Sí, a cuando tú veces, vienes o a sea, ver, te llevan una tierrita. No, o sea, nos presentan una realidad blanca o negra. Eso era un embrujo, mira, porque estamos... qué buena gente ese tío. Se nos presenta una realidad blanca o negra y cuando tú vas, no es ni tan blanca ni tan negra. No, eso sí Jamás. sabemos que Nunca. aquí no hay ni tan blanco y allá Entonces, ni son ni tan negros. La ninguna de las identidad dos. nacional se ha creado Elisa, en te fuiste de la contra. Pero es verdad. Sí, la identidad nacional se ha creado en contra de Haití. Nosotros somos lo diferente a Haití. Ellos son una cosa, nosotros somos Sí. otra. Y El otro. exacto. Los seres humanos, antropológicamente hablando, no hemos definido así como nosotros Y ellos. y ellos. Exacto. Esas son como que dos categorías que están ahí, digamos, de manera atávica, qué sé yo. Sí, eso es muy, No, es algo que funcionó a lo largo de la formación de las sociedades alrededor del mundo y, o sea, funcionó en el sentido de que, bueno, funcionó porque quitamos, ¿verdad? Nos llevó hasta donde estamos al día de hoy, pero por un lado también, tú sabes que hay tantas discusiones que hay ahora mismo en el mundo flotando, principalmente en el mundo académico, que se ha ido por unas vertientes, bueno, que son discutibles. Algunas se consideran radicales, otras se consideran, etcétera. Y mucho tiene que ver con el posmodernismo. Nosotros hemos hablado ¿En mucho serio? del posmodernismo aquí, desde el punto de vista de arquitectura, que yo personalmente soy muy crítica del posmodernismo en arquitectura. Pero Permiso, en arquitectura. Hagamos una pausa Ajá. bien breve para explicarles a las personas que van a comenzar a ver este episodio qué es el postmodernismo, Melissa. Porque Bueno, el posmodernismo fue una corriente, vamos a decir, académica filosófica, que se dio principalmente luego de que, bueno, yo diría que eso fue como después de la Guerra Fría. O sea, como en los años 70, 80 fue que empezó esa corriente. Con una serie de pensadores, bueno, eso fue en los años 60 más o menos que empezó por ahí, no sé. ok. Porque fue una serie de pensadores que empezaron a conectar muchas cosas. Los movimientos como de cambios sociales, los movimientos feministas, el movimiento de los derechos civiles, de las minorías, todas esas cosas se empezaron a interconectar con, digamos, con las narrativas esas que estamos hablando ahora. Como decir, espérate un momento, claro que siempre nos han contado la historia desde el punto de vista de que el hombre blanco, qué sé yo, qué sé yo cuánto. Que siempre nos han contado la historia de que, claro, que la arquitectura que importa son la de Europa y la de Grecia, y lo azteca y lo que se... Bueno, entonces, de repente empezó a crearse abrirse y a romperse con esquemas que entonces se fueron muy allá, muy allá. O sea, fue porque eso era razonable, eso que te estoy diciendo. Fundieron, básicamente. No, allá estamos hablando de que las palabras que se usan son tal cosa, que todas las palabras al final significan lo que uno quiere que signifique. Entonces, ahí viene toda una apertura que ha abierto a mucho de lo que pasa en las academias hoy en día, principalmente en los países western, de los países. Occidentales. Ajá. Que es que entonces como que de repente hay una sospecha de que como que no hay objetividad o que no hay una sola verdad o que no hay cosas, no hay hechos, no hay cosas que se puedan decir, sí, esto es esto. Todo se puede cuestionar porque realmente en teoría todo se puede cuestionar, pero también en la práctica podemos asumir algunas cosas, ¿no? Entonces, ahí es que voy con el problema del postmodernismo porque no ha hecho un arroz con mango que se parece como al multiverse de Marvel. A la línea de tiempo. Sí se murió en aquella película, pero lo que pasa es que si tú abres otro multiverse, entonces el multiverse no se acaba, tú sabes. Bueno, ya me fui en una, pero tú me preguntaste. Sí, no, así que tranquila. dime. ¿Qué tú opinas de eso?
aunque las consecuencias quizás del pensamiento posmodernista, uno las pueda ver mucho más cercanas, 70 para acá tú mencionabas, la posmodernidad es un fenómeno que viene mucho antes de todo esto. O sea, el término posmodernidad indica luego de la modernidad, y la modernidad es eso que se inaugura precisamente con la ciencia moderna. O sea, tenemos... La ciencia es un producto de la modernidad. El capitalismo en sí es un producto de la modernidad. Sí. O sea, y esto establecido en una época específica y bajo unos supuestos específicos. O sea, con el nacimiento de la ciencia, el ser humano entendía que éramos capaces de llegar a una verdad objetiva. Y ya teníamos como que eso... check, lo resolvimos. Perfecto, ya solamente tenemos que seguir desarrollando para conocer toda la verdad. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que esa idea tenía algunas fisuras. Bueno, algunos pensadores comenzaron a cuestionar eso. Digamos que no, mentira la verdad. Entonces vino la noción de que quizá la realidad no es solo objetiva y subjetiva, sino que hay grados de objetividad, hay cierta nociones como la intersubjetividad, como que nosotros tenemos cierta interpretación de la realidad, y esas, digamos, ciencias duras como son la física y las ciencias naturales, enfrentadas con otras ramas de conocimiento como las ciencias sociales, que tenían la intención de tener las mismas capacidades de describir y predecir los hechos que hacían las ciencias naturales, se veían, digamos que, relegadas a un segundo plano a nivel epistemológico por no tener la misma capacidad. O porque hay cosas que no se pueden medir. No son medibles, que es, digamos, uno de los pilares del modernismo. Todo es medible, cuantificable, todo, pero la realidad es mucho más compleja de ahí. Entonces, hoy en día hay otra noción. Entonces, la herencia posmoderna es como que, ok, la ciencia está muy bien, sirve para esto, para medir la naturaleza, para esto, para lo otro, para entender ciertas cosas, pero también hay otras formas de ver y entender el mundo, y a fin de cuentas la realidad va a tener siempre algo de quien la interpreta. O sea, que es como al final una lucha entre, digamos, como esa objetividad, que es lo que está fuera de mí, y esa subjetividad, que es lo que está dentro de mí. Exacto. Son dos conceptos que podríamos decir que ninguno de los dos existe. Exacto, al final. Porque a fin de cuentas... No, porque a fin de cuentas... Este problema de la posmodernidad, que nada es nada. No. Si tú te pones a pensar, ¿qué es lo objetivo? Es lo que está completamente fuera de ti e independiente de la mente. Tú sabes que qué bueno que llegamos a este punto de la conversación, porque yo creo que uno de los grandes debates de la memoria histórica hoy en día es justamente eso. Estamos en un mundo que poco a poco, gradualmente, se ha ido polarizando. Quizá a niveles que no se veían desde mediados del siglo XX. Ese es un problema fundamental de esa realidad vista desde lo blanco y lo negro. Y de que no permite el encuentro, que no permite el establecer un punto medio, y a fin de cuentas, antes que cualquier otra cosa que usted sea, si usted de izquierda, de derecha, indio, cara pálida, con diente o dentado, usted es un ser humano y va a tener que convivir con otros seres humanos. Correcto. Y si no hay un discurso que nos permita la convivencia, mal vamos. Es un discurso infértil, realmente. Sobre todo, tomando en cuenta que hoy en día, contrario a hace 200 años, que era mucho más difícil lograr eso, hoy en día tenemos la capacidad de borrar el planeta con 3 botones. Estamos a que 2 o 3 locos amanezcan con la cabeza volteada de desaparecer esta tierra. Estamos a unas lecciones de distancia. Por un lado. 3 gente que tienen... Sin ánimo de que nadie se preocupe, Bueno, realmente, no. O sea. Pero sí. Entonces... Casi dándome constancia de un búnker. Necesitamos una interpretación de la realidad que permita la convivencia de diferentes discursos. Claro. Porque, por ejemplo, mira, si tú supieras que nosotros estuvimos trabajando con el proyecto de la calle El Conde y del Parque Colón. Y parte de la cosa que curiosamente le preguntamos al público en aquel entonces era que,
O la gente opinaba sobre qué te gustaría, qué te gustaría. Y sorprendentemente, muchas personas, bueno, yo voy a decir el término mucho más de la que esperábamos, que pusieron así anónimamente que quitaran a Colón del Parque Colón. Lo cual es un tema controversial, lo sabemos, porque muchas de esas estatuas en muchos sitios las han tumbado, porque eran esclavistas, porque era que sí o qué. ¿Qué tú crees de eso? O sea, ¿tú crees que...? Ay, Melissa. No, pero ese es el punto. Pero tú me estás criticando a mí porque tú diciendo el chancocho satánico y tú me estás gritando. No, pero yo no estoy quitando nada. Lo que pasa es que yo misma, te voy a ser sincera, yo misma he evolucionado en mi pensamiento acerca de eso. Yo era de la que decía, tumben eso. Yo sé, ¿para qué hay que tener eso ahí? Y ahora yo digo, espérate un momento, espérate. Tal vez no debería ser yo personalmente, ¿verdad? Tal vez no lo pusiera de que en el centro del parque y dijera, sí, qué hermosura, sin ningún cuestionamiento. Pero sigue siendo importante recordar que en un momento dado se consideró adecuado hacerle una estatua a Colón. ¿Por qué? Entonces sí hay que recordar eso. Hay que recordar que en un momento dado era bueno y válido hacer esa estatua. ¿Me doy a entender? O sea, hay que recordar que esa valoración de la historia hispánica y la herencia hispánica, hubo alguien y un grupo de gente que entendían que era lo que había que hacer. Entonces, pero no lo parcialicen. ¿Qué tú opinas de eso? Y ahora, por ejemplo, Melissa usó varios términos en su discurso. Ella dijo, mi pensamiento ha evolucionado, dando la idea de que lo que ella piensa ahora es algo mejor que lo que pensaba antes. Bueno, o cambió, porque la evolución no necesariamente es buena o mala, sino por ejemplo, cambio. Precisamente trato de hacer la aclaración por eso, porque la idea de evolución que tenemos es de que vamos hacia algo mejor. En realidad la evolución no va para ningún sitio. La evolución naturalmente hablando, como que no, nosotros somos el punto más alto de la evolución. ¿Quién te ha dicho a ti que la evolución tiene una finalidad para llegar a algún sitio? La evolución puede perfectamente ser algo completamente aleatorio, que va sucediendo y funeral a funeral, o sea. Ay, Dios mío. Sí, porque así funciona la evolución. O nacimiento a nacimiento, porque no te vaya al extremo. Claro, también, necesariamente tiene que haber. No hay nacimiento sin... Ni viceversa. Y por otro lado, estamos también diciendo, es una idea que tuvo su cabida, que es bueno, pero nada nos garantiza que esa idea no vuelva a estar encima de la mesa, que no vuelva a ser la idea fundamental. O sea, los seres humanos nos relacionamos con la realidad a través de las ideas, a través del pensamiento. Y las ideas van y vienen. Algunas se olvidan por completo, algunas que tuvieron mucho éxito y como la moda con la ropa, vuelven otra vez. Ahora mismo no está de moda ahora mismo. Sí, no, ahora mismo no, pero hay una pujanza de parte de España. El hecho de que el rey haya estado aquí en la toma de posesión no es casual. De hecho, el 16 de agosto, Paco. Sí, cosa que me parecía bastante irónica. Bueno, voy a ir a que celebren el día en que los perdimos como... Incluso hay gente que dice, exacto, colonia no, provincia. Sí, pero está bien, no decimos colonia, pero hablamos de colonialismo. Pero está bien, ok, vamos a conceder. Entonces, el punto es que ellos están tratando de borrar lo que se llama la leyenda negra. La leyenda negra de España, ¿qué tal? Está difícil de borrar. Sí, yo soy muy tibio, muy tibio. A mí no me gustan los discursos radicales, precisamente por lo que estábamos diciendo ahorita. Porque los discursos radicales lo único que llevan es a atrincherarnos en un nosotros contra ellos. Exacto. Y son estériles en función de mirar hacia el futuro. Exacto. Además de que la gente, perdón, y que te interrumpa, o sea, tomando en cuenta que volvemos al tema de las cohortes. Nosotros ninguno somos quienes estuvieron ahí, ni del lado de ellos, ni del lado de nosotros cuando esos hechos pasaron. O sea, somos un grupo completamente diferente de gente. Entonces, como que, óyeme, yo no puedo estar fajándome a los puños con alguien que representa a un grupo de gente que ya ninguno existen. Y yo tampoco soy parte de o sea, pero claro, obviamente sabemos que la gente tiene su conexión con su historia, con su identidad, pero ¿tú entiendes lo que te quiero decir? O sea, ahora ponerse a uno a estar peleando por cosas que... Exacto, o sea, a donde voy es, ¿qué conviene más? Crear un discurso
que permita una convivencia fructífera a futuro. O estar defendiendo hechos, entre comillas, o verdades que a fin de cuentas, como acaba de decir Melissa y como hemos señalado, pueden perfectamente no ser verdaderas y terminar con todas las posibilidades de convivencia. O sea, a mí eso es lo que me da miedo. Y hoy el mundo juega mucho a parcializar, a radicalizar, a dividir, a separar. Entonces, a segmentar. Exacto. En lugar de tratar de buscar conexiones. Una pregunta que tú haces ahorita. ¿Por qué el tema de la... A mí me gusta, además de mostrar las cosas que me fascinan, mostrar como las conexiones que hay en todo. Por eso, porque todo está conectado y hay cosas que, bueno, sucedieron, de las cuales quizás nosotros no podemos estar tan orgullosos u otras personas no podían estar tan orgullosos de lo que hicieron, pero otras personas no. Otros pueblos, porque por echarle la culpa a alguien ahora de lo que hizo su... Exacto. Es sumamente cuesta arriba, no... ¿A dónde? Es que te tú eres como el meme del pana que está conectando puntos en una pizarra. Con mucho hilo rojo. Pero a diferencia quizá de... Porque ese meme tú lo puedes poner tanto para alguien que está creando una hipótesis así muy conspiranoica sobre algo. Yo prefiero que esa conspiración sea en función del futuro. Pensando que la humanidad tenemos que convivir. Claro. Bueno, pues sí me voy a ir por un punto de vista más radical, porque aquí está todo el mundo poniendo pañito tibio sobre la mesa. A mí no me gusta esa vaina. Yo sí quiero que quiten la estatua de Colón del Parque de Colón y la lleven para el Museo de Historia y Geografía. Pero tú ves que la muevan de sitio. En la Plaza de la No que la desbaratan ni la tumben. No, yo no estoy de acuerdo con la destrucción. Porque han agarrado alguna la desbaratan y la tiran. Le amarran una cosa, un carro, lo jalan, también cada quien que tenga su catarsis como la tenga que tener. Pero, por ejemplo... No estamos criticando a nadie. Sí, ¿sabes qué te iba a decir? Que en verdad, o sea, yo cuando estaba estudiando afuera, hace unos añitos, yo me acuerdo que me topé con un chico que trabajaba donde yo estaba haciendo una pasantía, que era de Alemania. Un muchacho jovencito, que tenía que tener en ese entonces como máximo 20 años. Y él... Yo le decía, ay, Alemania, yo estoy loca por ir, que sé yo cuánto, chulísimo. Alemania. Me empezaba a decir, Alemania, es una porquería de país. Y yo, ¿qué? O sea, como que para una dominicana, que uno lo tiene, mira, tu país, tú sabes, tú sales a ser un embajador de tu cultura y hablar del queso de hoja, donde quieras que tú llegues. Que y es único de aquí. Tú vas a 8 países, tienen el mismo queso. Exacto. Pero no sabe igual. No sabe igual, no. Tiene gérmenes dominicanos. Ese mangú y esa cuestión, mira. Bueno, y este muchacho empieza a acabar. O sea, yo, Dios mío, pero ¿por qué tú hablas así de tu país? ¿Cómo que por qué? Pero tú no sabes la historia de Alemania. Nosotros nos enseñan en el colegio a tener vergüenza de todo lo que hizo Alemania. Y yo, espérate un momento, yo estoy de acuerdo con que lo que pasó en Alemania, ¿verdad? Son de las peores cosas que han pasado. Pero tú no tienes la culpa de lo que hicieron esa gente en aquel entonces. O sea, tú no puedes vivir con vergüenza por algo que hizo un reguero de gente hace ya ¿cuánto? ¿Ahorita era nieto de Hitler, Melissa? No, él no era ningún nieto de Hitler. O sea, esa gente le han creado una culpa cultural que también y todo, yo lo veo injusto. Tú crear generaciones y generaciones como con ese sentido de vergüenza. Porque, óyeme, si tus antepasados hicieron atrocidades, tú dices, y ya tú no la estás haciendo, tú tienes que sentirte orgulloso de que en vez de tú seguir repitiendo un patrón negativo, tú lo cortaste. Sí. Y que ya tú estás evolucionando. Y hablando de patrones negativos... Hablando de Patreon, vayan a la... No tenemos Patreon todavía. Hay uno ahí que se ha mencionado siempre de manera aspiracional. Bueno, yo le puedo pasar mi número de cuenta al que esté interesado en apoyarnos. Me lo escriben en los comentarios. Tírenle ahí. Exactamente, por favor. Y mira,
Qué bueno que Melissa toque ese tema de sanar heridas, porque yo siento que hay heridas que no hemos sanado, sobre todo esas heridas recientes de la dictadura, que parecen a veces no tan recientes, porque fue en el 61, Sí, pero pero está ahí como mismo, que está ahí mismo. seguimos arrastrando ese tipo de cosas hasta fecha. ¿Qué te despierta eso, por ejemplo? A veces uno ve la historia con una distancia que en realidad no tiene. Porque todavía tú a cada rato en el periódico, murió fulano de tal, último sobreviviente de la invasión de no sé cuándo, no sé qué sé yo qué, que estuvo... Porque en estos días vi un meme que me hizo mucha gracia. Hace poquito. En tal fecha, Marty McFly viajó desde 1985 a 1955. De 1900... La distancia que viajó al pasado Marty McFly es la misma distancia que tendríamos ahora. De Marty McFly. Viajando desde el 24 al 94. Ay, ni siquiera los 80, Dios mío. Al 94, o sea, son 30 años. Una vez las nociones del tiempo. Ay, los Dios seres humanos mío. somos muy malos para calcular de por sí. Sí. Por eso las matemáticas son tan necesarias. Sí. Y hay cosas de nuestra historia que uno lo ve como historia, pero que prácticamente son noticias. Porque hay gente de esa que están todavía dirigiendo ministerios. Quizás no, Ay, no virgen. tanto. Quizás no tanto. Mira, Biden. Lo que pasa es que Biden hace 30 años ya era viejo, como Por dice. eso como que dice. te dije. Qué fuerte. Y por eso, quizá entender más el tiempo nos arroje mucha luz sobre cosas como la que tú estás diciendo. Y al revés, o sea, cosas que la vemos sumamente distantes, no, en realidad fueron hace poquito. Porque a veces vemos cosas que... Yo recuerdo una vez que le estaba explicando a unos estudiantes sobre algo de 1965 precisamente, y uno me preguntó, profesor, ¿y usted estaba vivo cuando eso? Ay, hombre. Yo lo miré porque él... No tiene noción de la claro, edad. no tiene... ¿no? Yo nací en el 82, o sea, ¿cómo diantre voy a estar vivo en el 65? Tenían que preguntarte del fallo histórico. Ahora yo te... No, espérate. Además, espérate. Ahí es que tú te das cuenta de que, diañe, es verdad. Cuando yo tenía la edad de ese niño, yo veía a todo el mundo igual de viejo. Exacto. Yo me pongo a pensar, y uno se pone a ver videos, fotos de antes. Entonces, ¿y qué edad tenía? Tenía 30 años. O sea que yo le llevo 12 a ese señor, que yo lo veía como un señor mayor, que yo pensaba que tenía la vida resuelta. Así que yo veo a No, es Melissa que cuando- probablemente la tenía en esa época, porque también la gente ahora tiene una juventud un poco más prolongada. Y Es verdad, no se ha juventud. complicado la vida, se ha complicado. Sí, o sea, La Olimpiada, tú ves. los milestones son La un pandemia poquito... son 2 años que no se cuentan. Hace 100 años, hace 60 años tú veías los videos de la Olimpiada. Sí, un brinquito, pa, cha, Sí. ya, eso era. Ahora, y así mismo Y se ha perdió. complicado. Y así mismo se ha complicado la vida. 30 años ya, casa propia, qué sé yo cuánto, su familia resuelta y su trabajo para el resto de la Yo vida. estaba hablando yo que para comprar una casa hay que comenzar a buscar en Yaguate. Ya lo sé. Para encontrar una casa. Sí. Pero mira, eso es interesante. Lo de la relatividad, ¿verdad? De que uno no se da cuenta de qué tan cerca o lejos. Pero yo ni siquiera aquí se han hecho muchísimas preguntas que no se han Ay, respondido. verdad, No tenemos- ay, hombre. Vamos a dejarte que tú respondas. No, es que ya se me olvidó la No, pregunta. no, Eso es también. otra. ¿Cuál fue la pregunta que tú hiciste? Mira, la pregunta es cómo como sociedad podemos trabajar estos temas de memoria histórica, estos traumas históricos. Trauma histórico, Exacto. Sí. la dictadura. Perfecto, Trauma perfecto. histórico, fraudes electorales. Ay, hombre. Trauma histórico, invasiones. Trauma histórico, póngale el nombre que usted quiera. ¿Cómo? En lo de Van Inter. Como sociedad. Bueno, eso es un trauma que a mí me afectó. ¿Qué pasa? Es que hay diferencias entre los mismos hechos históricos. Hay repercusiones distintas. Por ejemplo, tú acabas de decir, Van Inter es muy diferente a quizá algo que sea simbólicamente mucho más relevante, pero que no afecte directamente a cada dominicano, porque
la deuda que dejó Baninter está afectando generaciones de gente. Todavía. Entonces, y haciendo ricas a otras generaciones. A otras generaciones. También, y eso va creando desigualdades que, proyectadas en la historia, terminan teniendo un efecto. En ese sentido, hoy en día vemos discursos que hablan de que en una época sucedió tal cosa y ustedes no hicieron esto. Y eso, ok, no te tiene que sentir culpable. Como tú decías, vamos a hablar, los pueblos europeos. No le estamos pidiendo que se sientan culpables de quizás cosas que se entienden que sucedieron en la época de la colonización y tal. Pero también hay consecuencias de eso que nos afectan hoy en día. Exacto, es cierto. Y hay que ver hasta qué nivel también, porque a veces las cosas se exageran. Ese es otro punto. O sea, no quiero estar enfatizando. Bueno, ahí es que va lo que estamos hablando, de que qué tan medibles son esas hay muchas hipótesis cosas, de que todavía los efectos... Bueno, sí, pero si a eso vamos, hubo un día un Big Bang y bueno... Entonces, y todavía estamos sintiendo los efectos en mi bolsillo. El universo se está expandiendo, ¿verdad? Entonces... como yo digo, nosotros estamos dentro de una explosión y somos tan chiquitos que lo vemos todo paralizado. Ya. Para mí hay cierta, digamos que, patrón o guía para tratar de interpretar esos temas. Y es qué tanto afectan a la gente de verdad, a la gente de carne y hueso. O sea, qué tanto un supuesto hecho ha generado o genera dolor, infelicidad, muerte a gente de verdad. En la medida en que eso sucede, quizá fomentar ese discurso, sea verdad o mentira, resulta menos conveniente que desde el punto de vista, digamos, ético. Yo siempre pongo el ejemplo de trauma histórico de mi abuela. No quiero usar la palabra trauma porque no creo que ella lo vea así, ni yo tampoco. Pero bueno, para que le pongamos un nombre, a falta de uno mejor. Dicho rápido y mal, como dice. Correctamente. El ejemplo de mi abuela de que, por ejemplo, mi abuela cuando yo era pequeño, y creo que todavía lo sigue haciendo, me dice, si tú escuchas un ruido, no te pares en la ventana, que eso es un espíritu. Yo nunca entendí muy bien, era algo como esotérico. Que ya no explicaba a nosotros cuando éramos niños. Y ella me cuenta que eso se lo dijo su papá a ella. Y me resulta muy curioso porque yo nunca lo entendí hasta que lo puse en contexto. Mi abuela nace en el 1944, si no me falla la memoria. 41, perdón. Y mi abuela pasa la mayor parte de su vida... Me sorprende que tú recuerdes cuándo nació tu abuela, como si hubiese estado ahí. O sea, no te vaya la memoria lo que te dijeron, digamos. Bueno, el punto es que la mayor parte de su niñez y su adolescencia y su desarrollo como ser humano ella lo vivió dentro de la dictadura. Y probablemente ese no te ponga a ver por la ventana y se escucha un ruido de su papá. Fue un mecanismo de defensa desarrollado dentro del núcleo familiar para evitar, obviamente, todas las situaciones nosotros sabemos hoy en día que pasaban durante la dictadura, que si... Que era mejor no verla, porque si tú eras testigo de paso te llevaban con todo. Pero fíjense qué curioso, como algo tan inocente que le dijo mi bisabuelo a mi abuela, continúa teniendo efecto aquí conmigo en el día de hoy. Entonces Y tú le tienes miedo a los ruidos en la ventana, pero ahora también tienen sentido porque... Hay de todo en esta calle, de esta ciudad. No, depende de la hora. Pero te iba a decir... Pero eso refleja mucho de cómo se transmiten ciertas mentalidades, ciertas formas de ser y hacer en el mundo a partir de raíces que quizás ya no están ahí, pero nosotros seguimos repitiendo patrones. Yo puse ese ejemplo muy inocente, pero pensé, hay muchísimos otros en nuestra sociedad. Y pongo el ejemplo también de los feminicidios que vemos, de la alta tasa de embarazo adolescente, de la masculinidad tóxica que tenemos. Y les llamo a pensar en los tipos de relaciones que que se promueven. Normalizado. Desde el poder. O sea, pensamos, por ejemplo, ¿cómo pensamos, por ejemplo, de un Trujillo? No, el Trujillo que cuando llegaba a un pueblo había que tener una muchachita. No una mujer, una muchachita. O sea, que pasaba por los colegios. Colegio, estamos hablando de menor edad. Entonces, son patrones que desde el poder se heredan y se normalizan y se continúan repitiendo, a veces de manera inconsciente.
Y nosotros decimos, pero ¿por qué que tenemos un problema de embarazo adolescente? ¿Por qué tenemos un problema de feminicidio? Y no lo entendemos hasta que vamos atrás Bueno, a los antecedentes. vamos a estar claros. O sea, el símbolo de la violencia contra la mujer a nivel mundial es la dictadura. es un hecho acontecido en este país durante la dictadura porque nos hemos caracterizado lamentablemente por ser una cultura donde la vida de la mujer no se valora igual que la de un hombre. Y eso se ve manifestado de muchas formas. Y eso no es subjetivo. No. Eso ya hay mucho. Ahí sí estamos hablando de que hay muchos factores que sí lo podemos usar como base para. Ese vamos entonces a llamarle prejuicio mío, si no es que es un hecho. Pero sí hay muchas razones para pensar eso. Hay muchas instancias en las que vemos la vida de las niñas y de las mujeres de nuestro país muy, muy minimizadas, muy puestas en peligro, muy poco protegidas, etcétera. Entonces, y esta no es la única sociedad que tiene ese mal, pero las particularidades de cómo pasa aquí sí tienen mucho que ver, como tú dices, con muchos elementos históricos y culturales. Pero volviendo quizá... Ajá, Pam. Sí. Quizá lo que voy a decir no sea una opinión muy popular. Oh, no. Yo creo que había sido el podcast de todas las opiniones no populares. Y yo creo que hemos dicho muchas cosas de manera muy densa sin luego explicarlas bien. Y hay muchas cosas que han quedado dichas rápida y mal. Hablo por mí, la verdad. O sea, pero por ejemplo, si bien es cierto que el fenómeno de la violencia contra la mujer está estudiado y es una realidad. Y, como tú dices, el símbolo de la lucha en contra de eso son precisamente 3 mujeres dominicanas, que son las hermanas Mirabal. Por si acaso no lo sabía. Sí. Si nos vamos a estrictamente la descripción de feminicidio y tal, la muerte de las hermanas Mirabal fue un hecho político. No fue una muerte de como se define un feminicidio. Sí, claro, no fue a mano de su pareja, no fue un feminicidio como tal. Pero tú sí lo puedes buscar y fue un acto de viencia, y fue un acto de violencia contra 3 mujeres, y hoy es un símbolo. Hombre, porque está el chofer el también. chofer también. Recientemente estuve ahí en el monumento donde las asesinaron y me dio gusto de que esté el monumento bastante bien cuidado, pero me dio mucha rabia ver que detrás la gente tira muchísima basura y entonces vamos a ser como que un chin más conscientes. Por favor. Seres humanos. Entonces, ¿a dónde voy? A veces tomamos símbolos de las cosas y no estoy pidiendo para nada que se cambie ese asunto, que quizás no reflejan el hecho objetivo en sí, pero se crea el discurso y nos movemos en ese discurso. O sea, las ideas humanas, los seres humanos tenemos entre muchas características, una que es que no somos eminentemente racionales y las cosas no van ordenaditas y coherentes. La contradicción y la falta de coherencia es parte de nuestra naturaleza. Entonces, no siempre todas las ideas van a estar agarraditas de la mano y a veces un grupo desde un lado le echa en cara muchísimas contradicciones a otro grupo y este grupo le echa en cara otras contradicciones al otro grupo, pero por ese camino no vamos a llegar a ningún sitio porque siempre vamos a encontrar contradicciones. No, ahí toca un trabajo de madurez e inteligencia emocional donde un grupo o un miembro del grupo o individuos de manera individual en el grupo reconozcan primero no lo que hizo mal el otro, sino que lo que hizo mal, el primer paso que hice mal, o sea, yo me equivoqué en esto, y ese primer paso de reconocer es el primer paso hacia sanar esa herida. Dicho eso, y viendo el reloj que Mini nos está apuntando, y que Mini está loco por irse a su casa, no, mentira, Mini está entretenidísimo, espero, atrás de cámara, pero este es un tema... No, tú tienes que volver. Sí. Ya. Sí. Tienes que decirlo públicamente que tú vas a volver.
volver. Cámara 1, cámara 2. Bueno, cámara 3. si yo no hubiese venido antes, no hubiese llegado porque la puerta estaba cerrada y tuve que dar la Ay, vuelta. Y Dios como mío. ya he Suele estado pasar, aquí suele en otro podcast. Lo lograste. Sí, no, ya yo. Hay otra cosa que no voy a decir. Debería no. El 22 del mes pasado yo vine porque yo agendé mal. Yo vine el mes pasado. Después fue que yo dije, pero es en un mes. ¿Espero aquí o me voy? Ay, hombre. O sea que ya sería una cuarta, Sí, tercera. sí, sería la tercera vez. Así que Bueno, tú entonces Pero dime sí. que no fue de Dajabón que tú No, viniste. no, no. Ah. ya Bueno. quisiera yo vivir en Dajabón. Me Pues siento mira, un ya, chinchín y menos como mal. quieras, ya Sí, con todo gusto. tienes que volver porque estos son los temas Mira, este es un tema chulos. muy denso. Aquí no se ha muy tratado denso. un tema. No, aquí se ha hablado... Aquí no se ha tratado un solo tema. Esto fue el multiverso de Marvel otra vez, lo que hicimos Sí, aquí. realmente. Lo que pasa es que tratamos de comenzar a hablar de difusión del patrimonio. Después nos fuimos por la El significado, cosecante del El significado. posmodernismo. Vamos a hacer un concurso. El que haga un diagrama de flujo de los temas que se trataron aquí, Se le vamos va a a regalar ganar. un apartamento Bueno, en en la zona colonial. No, No. un apartamento en... ¿Cómo Monte... No. Palenque. Ajá. Bueno, de Palenque para allá. Ajá. Que creo que ahí que está nuestro poder adquisitivo poder estar arreglando apartamentos. Si usted lo quiere para allá, bueno, pues lo trabajamos. Ahorita aparece una gente de Palenque. Bueno, nada. El punto es que este es un tema muy denso. Estos son temas muy densos y muchos temas densos que obviamente no se van a cubrir en el espacio de tiempo que tenemos disponible para este espacio, para La este próxima vez podcast. tenemos que poner un tema, pero muy Uno. definido. Y concentrarnos ahí. Vamos a comenzar a hablar de Duarte y o sea, no vamos a ir por ahí. Pero el punto es que... pero son temas que es importante que lo toquemos. Sobre todo, volvemos y reiteramos en el ambiente de polarización que tenemos actualmente, donde de subjetividad, de diferentes interpretaciones históricas. Es importante que hablemos de estos temas porque al final del día la memoria histórica colectiva se construye conversando, hablando, presentando diferentes puntos de vista, no solamente presentando el patrimonio y la memoria histórica desde el punto de vista de los arquitectos, sino desde los filósofos, desde los economistas y desde otras profesiones. Así que no solamente esperamos volver a tener a Cordero por acá, sino que esperamos tener a otras personas detrás del patrimonio, que sí, otras personas que ya verán en los próximos episodios, para que podamos conocer esas otras versiones de la historia. Así que yo quisiese agradecerle a Cordero por aceptar nuestra invitación y venir desde... Bueno, no mentira. Yo iba a decir hermana República de Dajabón, pero no. En algún momento fue una hermana república. Exacto. Pero tú sabes que sí te vamos a hacer un pledge de que vamos a... Melissa, es Spanglish. Si no, no cancelan por lo de Colón o el sancocho Yo satánico. iba a preguntar qué es un pledge. No, yo iba, pero yo... Bueno, te vamos a hacer una promesa de que la próxima vez vamos a tener un tema específico. Perfecto. y vamos a hablar de ese tema. Pero no crea que eso no garantiza nada porque yo mismo me salgo de los Ah, No, pero la además teníamos un porra. guión. ¿Dice que Sí, el guión está ahí. Yo dije que, ¿y en qué punto del guión estamos? Gracias a Dios que teníamos un guión. Freco me vale. Pero nada, el punto es que lo importante es que se ha dado una muy buena conversación, muy sana, muy entretenida y esperamos que igualmente la haya sido para ustedes a este punto del podcast. Y si llegaron hasta aquí, al minuto 66, si no lo editan después de que me corten un par de cosas que no iban, es porque a ustedes les interesa mucho ese tipo de contenido. Y si les interesa este tipo de contenido, pues Dele a like, dele a share. compártanlo, que sea en el grupo de suscríbanse. WhatsApp, que sea en el grupo de la iglesia, que sea en el grupo de la familia, que si compártanlo en sus historias, comenten. De todas las maneras, cualquier tipo de contribución que ustedes hagan de interacción con ese tipo de contenidos es Y valiosísima por para ejemplo, si nosotros. también ustedes consideran que es un disparate como Insulten, maldigan, injurien, digan, quéjense, exprésense. Si a usted no le gustó, es más, si les resultó completamente indiferente, dígalo. Hágase sentir. Su opinión es importante. Comenten si ustedes también fueron al supermercado que fue Cordero y el sancocho comenzó a hablarle y a manifestarse en la casa o no sé, bueno, un hablen un saludo a poco de Seol, eso. donde quiera que esté. Ay, hombre. Así que nada, muchísimas gracias por llegar a este punto y nada, Gracias, Oscar. Gracias, Melissa. Gracias, Cordero. Gracias, Cordero. Y Un ya placer. tú sabes. hasta Nos una vemos en próxima. la próxima. Sí. Adiós.